Muy buenas tardes a todos, mil disculpas por la demora. Ya. ¿Tienen una hojita o tienen el material práctico? ¿Correcto? Ya. Hemos tratado de hacer esta clase un poquito más reducida. Entendemos que tienen varios parciales, están cansados y todavía tienen más para hacer, ¿no ve? Ya terminan, están estresados, todo eso. Así que directamente lo que me han pasado para resolver es directamente lo que ha ocurrido en cada año, ¿sí? O varios eh, exámenes que han pasado cada año y por lo general se suelen repetir. Aquí en su material les dice modelo, ¿sí? Esto no lo tienen ahí, solo tienen la parte práctica. Pero en el material van a tener modelo uno, modelo 2, modelo 3, ¿sí? Y cada uno es ¿qué se llama? Un examen que ha ocurrido en otro año, ¿sí? Y por lo general, como le digo, se suele repetir y están exactamente todos los temas que ha dicho, porque siempre ha sido, en cada año ha sido exactamente igual. Entonces ya tienen aquí cuatro modelos, cuatro, si quieren, piénsenlo como exámenes, ¿sí? Y esto lo vamos a ir resolviendo. Van a tener un poquito de tarea, porque hasta mañana van a completar la parte teórica y conmigo la complementamos, si falta. ¿Ya? Entonces vamos a empezar directamente con el modelo uno. El modelo uno me habla de un ejercicio del IDH y regalías que en su práctica está como número uno. ¿Ya? Por las dudas, les repito todos los temas que vamos a ver. El IVA, el IT, el IMT, el impuesto departamental, la transmisión gratuita de bienes, el RCIVA, el IVE, el IDH, el impuesto especial de los hidrocarburos y derivados, regímenes especiales, auditoría practicada por el SIN y auditoría practicada por auditores externos. En el material en línea solo van a estar completos, pero en la hojita que tienen, ustedes solamente está la parte práctica. Ya. Entonces, en este primer modelo, como le decimos, me dice, haga ejercicio de H y regalías, y el ejercicio que le corresponde es este. ¿Sí? Me dice, determine de H y las regalías por pagar de una venta exterior de 3.270.000 litros. Luego me pide, explique 5 procedimientos para la revisión del IVA, ejercicio del impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes, que es el ejercicio número 2, que está aquí. Luego me pide verdaderos y falsos, un ejercicio del IWE, que es el número 3, y ahí se terminó. Así van a hacer su examen final, ¿sí? Lo mismo va a ser el modelo 2, va a ser otro examen y demás. Como les digo, lo que estamos haciendo directamente es así, todos los temas, pero van a ser por exámenes, de alguna manera, ¿sí? O por modelos, como le pusimos nosotros aquí. Entonces empecemos. Recordemos un poquito del tema del IDH. Determina el IDH y las regalías a pagar por la venta al exterior de 3.270.000 litros de petróleo crudo a un precio de 88 el barril. Ahora me dice, cada barril contiene 158 litros.
En cada caso, efectúa el registro contable correspondiente tomando en cuenta los porcentajes de distribución establecidos para las regalías como para el IDH. Ya nosotros sabemos que regalías tiene un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de regalías? Y 1%. El total es 18%. 11,16. Y del IDH es 3. Eso es algo que tenemos que saber. Ya, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es el valor del litro. Una vez que encontramos ese valor del litro, lo multiplicamos por el total. Un segundito, vamos a copiar. Entonces, para nuestra primera práctica, tenemos lo siguiente. Determinamos el valor del litro. Ya. Nosotros sabemos que vale 8,66 en bolivianos. Será. Y calculamos cuánto será el valor del litro en bolivianos. Y eso me dice 612 bolivianos. ¿Correcto? Eso vale un barril. Ya. ¿Y un barril cuántos litros? Entonces calculo cuánto va a ser cada litro. Y cada litro va a valer en bolivianos directamente 3,8. Ahí está, ahí nos ubicamos. Directamente vamos a pasar todo a bolivianos y obtenemos que vale 3,88 cada litro. Ahora, ¿cuánto valen los de litros? ¿Qué hacemos? Multiplicamos. Y los 2 millones valen 9.195.000. Ahora dijimos que tenemos dos impuestos. Por un lado, el tema de regalías y por otro, IDH. Ya. Regalías es el 18%, no hay problema. ¿Cuánto será el 18% de los 9 millones? Y es 1.655.208 bolivianos. Pero a mí me pide, siempre me va a pedir el detalle. ¿Cuál es su detalle? Y el detalle que nosotros conocemos es 11, 1 y 6. 11 productor, 1 no productores y 6% TGN. Eso es lo que nos interesa. ¿Y cuánto es el 11, el 1 y el 6%? ¿Todas preguntas? Algo similar vamos a hacer con el IDH. El IDH nosotros sabemos que es 32%. 32% de los 9 millones.
Ya. ¿Y cómo se conforma este 32%? 4, 10 y 18. Y nuevamente es productor, no productores y TGN. 4% de los 9 millones, 10% de los 9 millones, 18% de los 9 millones. Parte contable es más fácil. Gasto, regalías, gasto IDH, todo contra impuestos por pagar, o en este caso, más preciso, gasto regalías contra regalías por pagar, gasto IDH contra IDH por pagar. Ya, preguntas, dudas. ¿Continuamos? Ya. 5 procedimientos, esto es teoría. Ejercicio del impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes. Ejercicio número 2. Me muestra. El señor Álvaro Durán, con domicilio en la calle Junín, fue declarado heredero de un 50% de los bienes de su tío, el señor Luis Durán, quien era único propietario de un inmueble urbano ubicado en la calle Sucre, de categoría de deuda dictada el 16 de mayo. El contribuyente no pagó los impuestos correspondientes. Determine las fechas de vencimiento y los montos que deberá pagar por el IT, el impuesto del Departamento de Transmisión Gratuita de Bienes, tomando en cuenta los siguientes datos. El valor del impuesto a la propiedad en la gestión es 930.850. Luego me da las UFBs del 31
de diciembre, de mayo y del 28 de abril. Ya. Primero, ¿qué porcentaje va a pagar? $20%. Y nosotros recordamos lo siguiente. ¿Dónde estás? Alicuotas. Ascendientes, descendientes y cónyuge, el 1%. Hermanos y descendientes, 10%. Todos los demás, 20%. ¿Sí? Y esto va a pagar el IT. ¿Sí? En la herencia paga el IT. La base imponible, ¿sí? El valor actualizado. ¿El valor actualizado a qué fecha? Al mes anterior. Entonces, en este caso me dice que todo esto fue del mes de, ¿dónde estamos? Declaratoria de herederos. Entonces, no a mayo, sino hasta abril. Entonces, la actualización que hacemos es desde diciembre hasta abril. Solamente van a tener 3 fechas, ¿sí? Entonces, siempre hacen de diciembre a abril. Hay una fecha que no se utiliza. Esta fecha no la utilizamos para nada. Vamos a ver, veamos si es el 10%, quizás sea el 10%. Ya, primero, no es el total, solamente es el 50%. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Sobre la base imponible, el 50%. Los bienes de su tío, el señor Luis Durán. Hermanos y descendientes. ¿Será un descendiente? Hermano no es. De los hermanos y sus descendientes. Sería los sobrinos. Entonces sería primero. A ver, vamos a ver. Por un lado tenemos el titular, vamos a ponerle. El titular. Del titular, ¿quién paga el 1%? Es el cónyuge. Y arriba tiene sus padres. Y abajo tiene sus hijos. Todos estos pagan el 1%. Y ahora, ¿quiénes son los demás? Los demás van a ser sus hermanos. Y los hijos de sus hermanos. Hermanos, hijos de sus hermanos. Pero dice hermanos. Y sus descendientes no se refiere a sus hermanos, sino se refiere a sus nietos. ¿O no? El titular, su hermano. ¿Y quiénes son sus descendientes? Sus hijos son sus descendientes, ¿no ves? ¿Y sus nietos dónde estarían? Por eso. Hermanos
y nietos se refiere. ¿Lo ven? ¿Se ubican? Sus hermanos y sus descendientes. No me dice, los hijos de los hermanos no me dice. ¿Correcto? Me dice, sus del titular, sus descendientes del titular. ¿Quién va a ser? Nietos, bisnietos. ¿Está bien? Ya, entonces, ¿cuánto será? ¿Solo ellos pagan? ¿Qué porcentaje? Aquí es el 1% y aquí es el 10%. Cualquier otro es el 20%. Si no está en esta categoría, es el 20%. ¿Está bien? Ya. ¿Se ha entendido? Entonces, ¿cuánto va a pagar? El 20%. Ya. ¿Qué continúa ahora entonces? Lo que tenemos que hacer es actualizar, realmente ver cuál es ese valor actualizado que tiene. Actualizamos. Entonces, por un lado vamos a tener el señor Alba Durán, su fecha de declaratoria, su avalúo fiscal. Luego tenemos su UFB inicial y final. La inicial dijimos que va a ser ¿cuál? Diciembre. Y la final, el mes anterior, y en este caso es igual a abril. Y en ambos casos hablamos del último día hábil, ¿correcto? Actualizo, tengo mi saldo actualizado y la base imponible solamente es el 50%. Entonces, tenemos esta base imponible para ambos tributos. La alicuota, hemos determinado que era el 20%. En el ITEP nunca va a cambiar, siempre va a ser 3%. Determinamos cuánto se debe pagar. Y ahora las fechas de vencimiento. ¿Cuántos días tenemos para el IT? 10 días. Y para el impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes, 90 días. Listen, disculpe, ¿nos puede volver a explicar, por favor, de los UFBs para actualizar? ¿Te escucho?
De Vamos a los ver. UFBs, dicen, por favor. UFB inicial, UFB final, vamos a ver acá. 2.43167. 167. Ahí. Nuestra fecha de vencimiento va a ser 90 días. La fecha de vencimiento, 10 días. Licen, ¿son días hábiles o días En estos normales? ejercicios, si les da, les va a decir la fecha del día de su examen, del día 22. Así que del 22 empiezan a calcular. Porque no les va a dar una fecha anterior. Por lo general les da ese mismo día. Declaratoria hoy, 22 de noviembre, va a decir. Eso es lo que hace. Entonces con eso ya no necesitan almanaque. Saben qué día es. Será miércoles, jueves, y a partir de ahí empiezan a contar sus días. En los días LT son días hábiles, Leticia. Pero como les dije, les va a decir el día de su examen. Su examen es el día 23, el 23 es la declaratoria de ellos. Así va a estar en su examen. Entonces, a partir de ese día empiezan a contar. Ese día no cuenta, empezamos al día siguiente. 24, 26, 24, 27, 28, 29, 30. Primero, 4, 5 y 6. Eso calcularán. ¿Lo ven? Ustedes ahí se harán su almanaque. Y luego calcularán según los 90 días. No les va a dar una fecha anterior, les dice la misma fecha del examen para su cálculo. Licen, las fechas de vencimiento están bien. Ya. ¿Otra pregunta, duda? Licen. Alguna vez me han consultado cuando dice esto de que no pagó. Y cuando dicen no pagó, algunos piensan en multa, pero no me dice tampoco la fecha de pago. Puede ser que recién ha sido el primer día y no pagó todavía. Por eso estamos haciendo el cálculo, ¿no? Para calcular la multa les tendría que decir la fecha de pago. Y en la fecha de pago sus UFBs. Como son personas, las UFBs o las multas son 50 por cada impuesto. Vamos a ver. $79 con... Sí, ahora lo empleo. Ahí. Las fechas de vencimiento van a ser 10 días hábiles, ¿no? Pero va a ser a partir de ese día. Ustedes van a contar desde el día que tienen. Y si no es con el almanaque. Días hábiles. No les va a dar, repito, una fecha anterior. Aquí tenemos de mayo. Tendríamos que ver el almanaque de mayo, días hábiles y demás. Pero en su examen no, les va a decir ese mismo día, el 23 o 24
y empiezan a contar sus días. Por las dudas, ese primer día, el día de declaratoria, no cuenta, se cuenta a partir del día siguiente. Y solo lunes a viernes. Pero para el caso práctico, veamos. Mi examen es el día 23. ¿Sí? Declaratoria de los 23 de noviembre. Así va a ser. 10 días hábiles. El 23 no cuenta. 24, 27, 28, 29, 30. Primero, 6 días. 7, 8, 9, 10. El 7 de diciembre vence. No necesitan almanaque. Habría que revisarlo, sí. Acuérdense, 10 días, del 26 me dice, ¿no? Creo que en este caso se hizo directamente porque tomamos 10 días hábiles corridos en ese momento. Pero vamos a dejarlo ahí. Ya. Otra pregunta, duda. Ah, ya, 14 de agosto. Bueno, hay que ver por los feriados tomando en cuenta, ¿no? Otra cosa también que tienen que tomar en cuenta es la ciudad. Aquí me dice Sucre, ¿no? Pero creo que ahora en esta fecha ya no tenemos feriados departamentales, ¿no? Porque les puede decir Tarija o les puede decir Santa Cruz. Pero eso me ha pasado en otras fechas. En estas fechas no, creo que no van a tener. Eh, Adriana, no necesito saber el incremento, necesito saber el saldo actualizado. Tu fórmula es correcta menos uno, es solo para saber cuánto aumentó. Aumentó 10 bolivianos, 20, 30, pero yo no necesito saber eso. Necesito saber el saldo actualizado. Y la fórmula para el saldo actualizado es solo multiplicar y dividir, nada más. Directamente me da el saldo actualizado. Si le pongo menos uno, me va a dar la diferencia. Me dirá, vamos a ver, al poner menos uno, solamente me va a decir 22.000. Y luego los 22.000, ¿qué hago? Lo vuelvo a sumar y me va a dar 53. Pero hay gente que no lo suma y como no lo suma, calcula sobre los 22.000 y se equivoca. Que eso he visto. Ponen su menos uno, 22.000, el 20%, 22.000, el 3% y todo mal. Ya. ¿Otra duda, pregunta? Ya. Seguimos entonces. ¿Qué más he hecho en esto? Hemos hecho el ejercicio y 4 verdadero y falso. Luego nuevamente práctica, la última práctica del IUE. Entonces tenemos 3 prácticas. Son cortitas las prácticas, ¿sí? No son muy complicadas. Y así va a ser un final para ustedes. Ya. Vamos a ver qué me dice el IUE. Calcula el IUE que se debe pagar la empresa constructora Rodríguez por la gestión 22-23, cerrada el 31 de mayo. Constructor Rodríguez, ¿cuándo es su fecha de vencimiento? 120 días a partir de el 1 de abril. ¿No ve?
Porque en mi examen me acuerdo que me preguntó, aparte del ejercicio, me preguntó cuál es la fecha de vencimiento. Eso me consultó a mí. Ya. Me dice la utilidad contable. Luego me dice el monto consignado en el estado de resultados como gastos por cuentas incobrables, 31.000 bolivianos. ¿Sí? Esa previsión de cuentas incobrables. Y cuando hablamos de previsión, solamente es deducible la que esté hecha por la legislación boliviana o promedio de quebrantos. Ya, entonces, yo ya estoy, me dice, corresponde al incremento de la previsión de cuentas incobrables determinado por la antigüedad de saldos. ¿Eso es deducible? No. Luego me dice, según el promedio de quebranto, solamente debería ser 86.000. Este cálculo de promedio es el deducible. ¿Qué quiere decir? Correcto, entonces solamente empezamos a hacer un cuadro. No me está preguntando, no me está pidiendo que detalle, entonces solamente hacemos un cuadrito, donde voy a aclarar qué es deducible, cuánto no deducible, cuánto es ingreso imponible, no imponible. Ya. Entonces ya me dice que 18.360 es deducible. Gasto deducible, 18.360. Entonces, sí o sí la diferencia va a ser no deducible. Ya. Seguimos leyendo. La cuenta otros servicios contratados. Allá. Tengo una cuenta que se llama otros servicios de 25.240. Incluye 17.120 de remesas. Las remesas tienen que tener su retención. A una firma del exterior por un análisis de resistencia del hormigón sin la retención del 12.5. Ya, entonces esos 17.000 ya es no deducible. El saldo corresponde al pago de un abogado en nuestro país con respaldo de su carnet profesional. Tampoco es deducible. Entonces, los 17.000 el saldo que es todo. Todo es no deducible. El rubro impuestos y tasas tiene un saldo de 8.210. 3.540 pagos por concepto de multa de incumplimientos de deberes formados. Todas las multas tributarias son no deducibles. Esto ya es muy bien. 1.570 pagos por mantenimiento de valor e intereses de una declaración rectificativa del IVA. Y 3.100 pagados del IMT al momento de vender un lote. Mantenimiento de valor e intereses es deducible, pero es solamente deducible de los tributos directos. De los indirectos, del IVA, ¿qué vamos a tomar en cuenta? ¿Deducible o no deducible? El IVA es un impuesto indirecto. Entonces sería no deducible. Los 3.100 pagados del IMT. Los únicos impuestos que van a ser siempre deducibles son 5. El IT pagado, impuesto nacional. Luego tenemos el departamental, el impuesto departamental de transacción de bienes. Ese cuando recibimos, que somos titulares, también es deducible. Y luego los municipales, el IMT cuando vendemos, el impuesto a la propiedad de los vehículos anual y el impuesto a la propiedad de los bienes inmuebles. Esos 5 son los únicos deducibles. El resto de los impuestos son todos
no deducibles. Entonces, el IVA es no deducible. ¿Y su interés y mantenimiento de valor? ¿Sí o no? ¿Lo van a tomar como deducible o como no deducible? Si tengo interés y mantenimiento del IMT, es deducible. Tengo interés y mantenimiento del ICE, no deducible. Entonces tenemos aquí 3.500 y 1.370. Los 3.100 es deducible porque dijimos que el IMT es deducible. Y es directo porque yo lo vendo. Pero si yo compro y pago el IMT, no. Porque solamente el IMT es cuando vendes. Por la compra no hay IMT. Pero puede pasar que la otra persona te diga, no, tú lo pagas. Te lo cargan. Entonces, ahí es no deducible. Entonces, 3.540 más 1.570. 3.540 más. Y el resto va a ser deducible. El cálculo me tendría que dar 3.100. Perfecto. Ya. Dividendos. ¿Perdón? Ah, al revés es. 5.110. Ahora lo corregimos. Vale. Ahí está. Ya. Dividendos. Percibió dividendos de acciones en ATP por un importe de 17.850. Entonces, nosotros sabemos todos los dividendos de otras empresas sujetas al IWE son no grabados. Y los ingresos que vengan del exterior. Por lo general, siempre que le dice dividendos son todos no grabados. Ya. Las pérdidas. Las pérdidas se van a restar, dijimos, ¿no ve? Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Cuando son emprendimientos del rubro extractivos, 1.000.000 puede arrastrar por 5 años, 3 años. En realidad se arrastra siempre. ¿Por qué? Porque tu pérdida tú la pasas al otro año, al año 2. La del año 2 después se pasa al año 3. Se va arrastrando siempre en realidad. Solo cuando la pérdida es muy grande no se arrastra. Pero ustedes para teoría solamente 3 años. Pero después cuando hagan la práctica se arrastra siempre. Porque su pérdida se va al otro año, se transforma en pérdida. Se consolida al otro año. Y siempre se va arrastrando. Ya. Entonces, ¿mi fórmula cómo es? Utilidad contable más gastos no deducibles menos ingreso no imponible más, digo, menos también las pérdidas anteriores. Esa compensación me da la base imponible o la utilidad neta imponible y calculamos. Mi utilidad contable, ¿cuánto me decía el ejercicio? Mi utilidad contable es 705.610. 705.610.
Gastos no deducibles, y hemos determinado que mis gastos no deducibles son 37.000. Ingresos no imponibles, 17.850. Y tenemos la pérdida que es de 8.130. Todas estas sumas y restas me va a dar la utilidad neta imponible. En este caso es 723.000. Y sobre esto, el 25%. Así van a tener un final. 3 prácticas, verdadero o falso, y nada más. En esta oportunidad, nuestro curso, como dije, va a ser más reducido, más concreto. Vamos a ver cuál era el inciso B. Ya. En el inciso B me dice de la previsión de cuentas incobrables. La única que es deducible es la del promedio de quebrantos. Solo esto es deducible. El resto es no deducible. Y como han hecho su cálculo según antigüedad, porque el cálculo que han hecho es según la antigüedad les da 31.000. Pero si hago promedios me da 18.000. Lo que está en la contabilidad es 31, pero para impuestos solo vale 18. El resto no deducible. Entonces, deducible 18.000 y el saldo no deducible. El inciso C. Ya. En el inciso C me dice que tenemos servicios del exterior remesados a una firma del exterior. Y esto me dice sin la retención del IUE. Todas las remesas que hagamos al exterior sí o sí tienen que tener su retención. Por eso es no deducible. Y adicionalmente me dice, el saldo corresponde a un pago a un abogado con carnet profesional. Y ahí me está diciendo no hay factura. Y si no hay factura, no deducible. Y eso es. Por eso el total de otros servicios, el total es no deducible. No hay factura y no hay retención. Ya. Ese es su modelo número 1. ¿Sí? Veamos el número 2. También tiene 5 partes, miren. Explique brevemente cuáles son los tipos de fiscalización. Segundo, practica el IUE. Señale procedimientos para la revisión del IT. Vamos a ver, 13.110. Vamos a ver. ¿Dónde está? 18.630. 31.740. 18.630.
¿Les da a ustedes 13.380? Espera, déjame ver. 18.630. Esta es la diferencia. Está acá. 630. Ahora sí. 13.110. Correcto. Había un volteo del... Ya, vamos a ver el segundo. Explique brevemente, esto es teoría. Práctica del IWE. Procedimientos del IT. RCIVA. Y luego, para completar, 4 contravenciones y 4 delitos. Ya. Práctica, solo hay 2 prácticas en este. Práctica del IWE y práctica del RCIVA. La práctica del IWE me dice que es la número 4. En la práctica del IWE me habla de un profesional, doctor, me dice. No me puede decir abogado, contador, arquitecto. ¿Sí? En su calidad de odontólogo, con el I tanto, contrata los servicios para liquidar el IVA correspondiente a la gestión 20. Por su delicado estado de salud, no presentó su declaración. Efectúa el cálculo y llenado de los formularios correspondientes en base a los siguientes datos. Servicio, ingreso por servicios, ingreso por alquileres, ingreso por intereses. Tengo 3 tipos de ingresos. Ahora me dice el total de las facturas, el crédito fiscal que me va a compensar ese IUE, la fecha de pago. Luego me da las UFBs. UFB del 30 de abril, 22 de agosto. Ya. 30 de abril porque es la fecha del vencimiento. El IUE vence 120 días. Y desde la fecha de vencimiento hizo su pago hasta el 22 de agosto. Ya. Aquí lo esencial, a pesar de que es toda una fórmula, es que nosotros tenemos que calcular los ingresos. ¿Cuántos son sus ingresos? Los ingresos siempre son los netos, ¿no? Y cuando hablamos de neto le restamos el IVA. Aquí, por sus servicios, solo el 87%. Por los alquileres, también con factura, solo 87%. De los intereses va todo. Sumamos todo y de ese total, solo el 50%. Al 50% es su utilidad. Y a la utilidad, el 25%. Entonces, vamos a ver cuáles son los ingresos que tenemos. En este caso me dice que sus alquileres tienen facturas y su libro de ventas también. Entonces sus ingresos por servicios más alquileres. Y aquí hablamos de 120.210 más 15.820. $133.000. Le calculo el 13% y se lo resto. Entonces tengo mi ingreso neto. A ese ingreso neto le sumo los otros ingresos. En este caso, intereses. ¿Qué puede pasar? Que solamente le diga alquileres sin factura y suman el total. Si no tiene factura, no se puede calcular el 87%. Tampoco piensen en retención, porque alguna vez he escuchado eso. Tratan de hacer una retención, aquí no me pide. Aquí es ingreso, no es gasto. Las retenciones solamente son para gastos. Entonces, si me dice factura sin alquiler, lo sumo abajo. Lo sumaría de esta manera. Alquileres. ¿Por qué? No tengo factura. Entonces entra el global.
Ya, entonces siempre van a tener sus servicios y los alquileres si son con o sin factura, y en este caso también tenemos intereses. El valor neto, ¿te escucho? Recibo oficiales, factura también. Sí, sí, es otra modalidad. Entonces tenemos el ingreso neto más sus intereses. Me da 125.000. A este total dijimos solo el 50%, que es exactamente lo mismo que restarle el 50% de gasto, que es lo que me dice la norma. El 50% es gasto y me da mi base imponible. Esto es también 50%. ¿Está bien? Al 50% ya le puedo calcular la utilidad. El IVA es el 12.000, el 25%. A los ingresos, a esos ingresos netos, 50% y el 50% IVA. ¿Qué continúa después de eso? La compensación. ¿Puedo compensar la mitad de esto? ¿Cuánto es la mitad? Y unos 6.332 puedo compensar. Entonces, esto es lo que podría compensar. 50% máximo para compensar. ¿Con qué lo compenso? Con crédito fiscal. Esto es una opción que me deja hacer el sistema. Me deja compensar el 50% con crédito. Entonces, me dice, presenta facturas por 42.000 bolivianos. Y calculo los 42.000. Si me da 6.300, maravilloso. Me da 5.000, compenso, pero máximo 5.000. ¿Qué pasa si me da 10.000? No puedo usar 10.000. Lo máximo es, entonces hago aquí mi compensación. El 13% del formulario, en este caso me da 5.500. Pero si me diera 10.000, le pongo el máximo. No puedo poner 10.000. Y me da el IVA por pagar. Ya. Lo otro es el cálculo del tributo omitido porque me da diferentes fechas de pago. El IUE a mí me sale Y ese diferente. cálculo que alguna vez hemos hecho es para todos los impuestos, ¿no ven? Todos los impuestos. Mi tributo omitido. ¿De qué se conforma? Perdón, la deuda tributaria. Y esto es parte del tributo omitido. Más mantenimiento de valor, más intereses. Y muy aparte la multa. Vamos a ver. ¿Te varía con mucho o te varía con 1 centavo, 10 centavos? ¿Con cuánto te varía? María. Con más dicen como con Vamos a ver. 3.000. Aquí la fórmula está mal. Tac, tac, tac. 4. Ya. 15.000 es, perdón. Ahí está. 15.000. Y lo máximo de los 15.000 es 7.872 podría ser, ¿no ves? Entonces tengo mi tributo omitido, en este caso, que es de 10.000. Ahora sí. Tributo omitido es mantenimiento de valor. Y el mantenimiento de valor solamente va a ser el tributo omitido. Y acá sí podemos aplicar la fórmula que ustedes me decían, -1. Y manejamos la UF de fecha final es 2.36924.
2.36924. Todo esto dividido 2.36568. Esa sería mi fórmula. Quince punto treinta y cuatro. Mi mantenimiento de valor, 15. Intereses. ¿Cuál era mi fórmula de intereses? Es el tributo emitido actualizado. Esto es mantenimiento de valor. Ahora veamos intereses. Y nosotros para los intereses sabemos que es el tributo emitido actualizado, entonces es 15.192 más 15.000 no, 10.000. 10.192 más 15, 10.207. A esto lo vamos a multiplicar por 1 más 360. Todo esto elevado a la n. Y dividido R. Perdón, dividido 360 y esto es R. R. Esa es la fórmula. Reemplazo mi fórmula. Y todo esto me estoy olvidando. Menos 10.207. Que sería el tributo emitido actualizado. ¿Cuánto es n? ¿Cuánto les da de n? ¿Cuántos días? 120 días.
Su resultado les da 1. $137. Ya. Y la multa solamente va a ser 50 por 2 ¿dónde estamos? 36,924. $118. Ya, hay dudas con el N, si es 120 o 114. ¿Cuánto les dio su N? 114. $130 entonces. Esto es común, no he visto, pero en el IVA creo que no tenemos. En los modelos no hay, ¿no? Solo aquí. Pero el corazón del ejercicio es esto. Calcular los ingresos, restarle el 50% de gasto. Te escucho. El RC IVA. Y vamos a hacer otra práctica. Creo que ahora tenemos RC IVA igual. Sí, tenemos RC IVA. El otro ejercicio que sigue es del RC IVA. Estamos en el modelo 2. Ya hicimos el IWE, el RC IVA. La práctica 5. Determine el monto a pagar de RC IVA por el tercer trimestre por el contribuyente Alex Cabrera en base a los siguientes datos. Alquileres percibidos según facturas, julio, agosto, septiembre. Ingreso por intereses bancarios de 2 meses, agosto y septiembre. Anticrético, el 1 de junio, por 25.600. Facturas en el formulario 110, 7.200. Me dice el salario mínimo y me dice el tipo de cargo. En el caso que fuera un arquitecto, médico, abogado, odontólogo, me va a decir los ingresos del mes de julio, de agosto, de septiembre. Antes era anual, ahora no, es trimestral. Pero trimestral solamente el RC IVA. El IVA y el IT siguen siendo mensuales. Entonces, aquí también tenemos que encontrar esos ingresos netos. ¿Cuánto es lo que realmente percibe? ¿Cuánto es lo que realmente gana? Y hablamos del tercer trimestre. El primero, enero, febrero, marzo. El segundo, abril, mayo, junio. El tercero, julio, agosto, septiembre. Este es el tercer trimestre. Bien. Y me dice, calcule los alquileres. Ya. En julio, 8.000. En agosto, 8.600. En septiembre, 9.500. Perfecto. Pero este es un ingreso bruto. Es facturado, porque me dice acá igualmente. Percibido según facturas. Entonces, al igual que antes, calculamos solamente el neto. Entonces le resto el 13%. Y tengo mi alquiler. Mi ingreso por alquiler. Sumo los 3 meses y me dice 23.000. Perfecto. ¿Tengo otro ingreso más? Sí, tenemos intereses.
$190 a 6,96. Y en septiembre 205 a 6,96. Pero solamente de 2 meses, no me da de los 3 meses. No tengo intereses de julio. Entonces, los intereses, 190 por 6,96 y 205 por 6,96. El total de los intereses bancarios. Ahora me habla de un anticrético que se hizo en junio del 22 por $25.600. Nosotros, la ley me dice que hay un supuesto ingreso, un ingreso presunto del 10%. Entonces empiezo a calcular. Estos son $25.600. Y calculo y determino que el ingreso presunto, lo que supuestamente gana, va a ser 17.000 en bolivianos. Esto es en dólares, en bolivianos 178 y gana 17.000. Ese 10% es en forma anual. ¿Y en cada mes cuánto gana? 1.484. Por las dudas, siempre dividimos entre 2. ¿Sí? Porque hubo alguna persona que dijo, junio, entonces es solamente por 6 meses. Y dividía entre 6. No, no nos interesa eso. Siempre se divide entre 12. 10% y dividido entre 2. Esto que me dice de junio es solamente desde qué mes contamos. Entonces entra junio, julio, agosto, septiembre, normal entra. Entonces mi anticrético de julio, agosto y septiembre. De los 3 meses tengo anticrético. Y el total, 4.454. Puede ser que me diga, anticrético firmado en agosto. Y si es en agosto, no entra julio. O me dice septiembre, entonces solamente sería septiembre. No tendría ni julio ni agosto. ¿Ok? Como los intereses, solamente una parcialidad. Pero que me diga agosto, septiembre, no va a cambiar mi forma de cálculo. Sigue siendo 12. Ya. Ahora, lo que corresponde es lo típico del RCI, o el mismo que hacen con los trabajadores y demás. ¿Esto qué me da? La suma de todos estos ingresos es mi base imponible. Y sobre la base imponible, el 13% del RCI, primero. Ahora podemos compensar dos cosas. Compensamos por 910, compensamos 13 salarios. ¿Sí? Lo mismo que hacen para los trabajadores. Una vez que encuentran la base imponible, empiezan. 2 salarios mínimos por mes. Como son 6 meses, son 3 meses, calculamos sobre 6 salarios. Y luego también vamos a restar el saldo anterior actualizado. Tengo mi base imponible, el RCIVA, y que tengo que pagar 3.900. Sobre estos 3.900 compenso con mis facturas. Compenso 900, perfecto. Ahora el 13% de 2 salarios mínimos. El 13% va a ser 1.755. 2.550 por 6, 13.000. Por el 13%, 1.700. Ahora, saldo anterior. ¿Tenemos saldo anterior? No tiene. Entonces, directamente. Repito, si fuera un profesional, no me diría alquileres, me diría servicios, y el mes de julio, el mes de agosto, el mes de septiembre. Ya, preguntas, dudas. ¿No? ¿Seguimos?
Continuamos entonces. Ya. Este fue nuestro segundo final. ¿Sí? Luego vuelvan a tener teoría. Vamos a ver una parte del tercer final que tenemos. Ya. En el tercero también me vuelvo a hablar de RCIVA. Luego práctica, no, teoría, perdón. Teoría nuevamente. Y dos prácticas. Este tiene más prácticas. 1, 2, 3 y 4. Su teoría es bastante cortita. Vamos a ver otro modelo, el otro final, perdón. También tiene 5. Este tiene dos prácticas de libro. Modelo 4, entonces. El modelo 3, perdón. Ejercicio del RCI. Vamos a ver qué me dice el RCI. Horas extra dice 650, no, es solamente 65 horas extra. Corrijan eso, solamente 65 horas extra. Ya. Este es el otro RCI. Y ya hemos hecho lo anterior. Solamente es encontrar la base imponible. Ya. Determina el importe que debe retenerse en el mes de enero al señor Pedro de Servisucre en base a los siguientes datos. Haber básico, 11.000 bolivianos. Horas extras, 65. Bono de antigüedad, 18% de 3 salarios. Salario mínimo, 2.250. Formulario 110, 2.210. Lo primero es encontrar esa base imponible. La base imponible va a ser el sueldo neto. ¿Cuánto realmente percibe de sueldo? Entonces, para eso encontramos el total ganado. Haber básico ya lo tenemos. Entonces, sobre mi total ganado, sobre el haber básico, calculo sus horas extras. Para horas extras yo les di una fórmula rápida. Dividimos entre ¿cuánto? 120 y nada más. Ahí se queda. Divido entre 120 el haber básico y multiplico por las horas. Eso es lo que hacemos. Dividimos entre 120, multiplico por las horas y me dice cuánto es esas horas extras. Y aquí lo tengo. Por las dudas, les digo a todos, no se distraigan de dónde sale 120. Es directamente fórmula. Háganlo después de que te su final y demás, ahí si quieren averigüen. Antes no. Porque todos se quedan ahí pensando de dónde sale, tratan de inventarse otros números y por ahí se equivocan. Ya directamente fórmula. Y si no hacen lo que saben, ¿qué hacemos? Dividimos entre 8. Multiplicamos por las horas, multiplicamos por 2. Esa es la fórmula. Entonces directamente 120. Mi fórmula rápida, no hay problema, efectivo. Ya. Bono de antigüedad sobre 3 salarios mínimos. El salario mínimo me dice 2.250 multiplicado por 3. 2.250, 4.500, 6.750. ¿Por qué porcentaje? 18%. 2.215.
Ya. Y esto me dice mi total ganado. ¿Cuánto gano? 19.000. Haber básico más horas extras más el bono de antigüedad. Ese es el total ganado. Pero esto todavía se sujeta. ¿Se sujeta a qué? A los descuentos. ¿Qué descuentos va a tener? Primero, el 12,71. No tengo ningún problema. Le calculamos. ¿Qué más? Supera los 13.000. Entonces, Solidario Nacional. Y el Solidario Nacional lo calculo de la siguiente manera. Agarro los 19.422,08 menos 13.000. Y a todo eso lo multiplicamos por ¿qué porcentaje? 1%. $64. Mi sueldo neto. Al sueldo neto todavía seguimos restándoles. ¿Qué le restamos? 2 salarios mínimos. En este caso me dice 2.250 mi salario mínimo. Menos 4.500. Y me da la base imponible. Y acá es lo mismo que hicimos antes. Exactamente lo mismo. Está bien, 2015. ¿Qué hacemos? A la base imponible le calculamos el RCI, el 13%. Ahora, ¿qué le restamos? Tres cosas hemos restado. 13% de 2 salarios mínimos. Luego, 13% de por 910 y saldo de la actual. Lo mismo que antes es. Ahí no cambia. Es exactamente lo mismo. 13% de 2 salarios, 13% de 110. Formulario, saldo anterior. Y concluido. Lo único que siempre tienen que llegar a la base imponible. Esto es igual para los dos sistemas. Preguntas, dudas. La fórmula de salario solidario nacional, ¿lo podría recorrer para verlo? Vamos a correr todo esto, así ya lo vemos hoy. Más claro. Ahí. Por las dudas, no he visto que les diga que gana 28.000 o 30.000 para aplicar así progresivo, no. Solamente 19.000, 14.000, así. Para solamente una vez. Vamos a revisar, a ver, debería coincidir. Porque este se ha copiado, vamos a copiar. Ahí está. Ya. Mi impuesto, este impuesto que tengo que pagar es 1.600, menos los 2 salarios, menos 500, menos el 13% del formulario 110. Me quedan 700 para pagar y ese es mi saldo. Es más grande mi impuesto que mi compensación, mi deducción. Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Por las dudas, me olvidé, al principio tenía que decirles, el material ya lo tienen todos, creo, ¿no? Ya está lo compartido para todos. Ya lo tienen todos. Ya.
a estar disponible hoy y mañana, creo. Ya, vamos a ver, en principio va a estar hasta aquí. ¿Ya? Pero van a tener tiempo para copiar, es cortito lo que estamos viendo ahora, no es tanto. Hasta la medianoche, como siempre, como Cenicienta. Mañana, hasta mañana, mañana se borra. Sí, saben, esto no se puede descargar, no les deja imprimir, solo les deja que sea igual. ¿Está bien? Todos ya lo tienen, ¿dónde? En su Drive. Buscan aquí, esta aplicación la tienen en su celular, dentro del celular, documento compartido. Ahí ya está accesible. Si necesitan, instalan esta aplicación, hoja de cálculo. Esto solo para celular, en computadora está directamente. Ya. ¿Otra pregunta, duda del RCI va? Ya. En nuestro tercer examen me habla del IHD. Me dice por la venta de 15.800 litros gasolina a un precio de 3,74, 23.000 litros de diésel a un precio de 3,70 y me da las alicuotas de la gasolina y del diésel. Y haga los registros contables que correspondan. Esto es igual que el ICE. Entonces, la base imponible aquí es la cantidad de litros. Entonces, en este impuesto, en el impuesto especial, lo que voy a considerar es la cantidad de litros. 15.000 litros, y por cada litro se paga 0,87. El diésel, 23.000, y eso es el impuesto, nada más. Eso es por una parte. Entonces tenemos la cantidad de litros, 15.000 litros por 3,74. 23.000 litros por 3,42. Perdón, esto es precio de venta, acá, alicuota. Y aquí tengo mi ICE. El ICE que tengo que calcular es este. Los litros, vamos a ponerle A, multiplicados por su alicuota. IC es igual a A por B. Exactamente igual que el ICE. Encuentro los litros, los multiplico por su alicuota. Este es el impuesto que tengo que pagar. ¿Ya? Junto a esto, ¿qué me dice? Me dice calcule el valor de venta y sus facturas, porque me dice haga los registros contables, entonces tengo que saber a cuánto se vende. Los litros multiplicados por su precio de venta. Esto vamos a ponerle X. X más A. Ya, entonces aquí tengo su valor de venta. Entonces, por un lado tengo el impuesto y por el otro lado tengo el valor de venta. ¿A cuánto vendo todo esto? Debería ser, está multiplicado. X por ahí. Ahí está. Está bien, solo multiplicamos. ¿A cuánto vendo cada uno? La gasolina, vendo toda la gasolina a 59.000 porque su precio es 3,54. Ya. Entonces, yo de esto, por una parte tengo el IHD. Esto forma parte de esto. Y esto lo voy a restar, porque no es base imponible del IVA. El IVA tiene algunas excepciones. ¿Sobre qué no se calcula? Sobre otros impuestos. En este caso, el IHD. Entonces, tengo un valor neto de 46.000. Perdón, tengo un valor de venta.
Sobre este valor de venta, ¿qué le restamos? El IEHD. En este caso es 33.000. Restándole esto, me da lo que se llama la base imponible, el IVA y el IT. $113.000. Ahora, de eso recién puedo calcular el 3% y puedo calcular el 13%. Y mis ventas, el 87% de esa base imponible. Mi asiento, banco, ¿cuánto me van a pagar? Y me pagan 146.000. Mi gasto IT, mis ventas, mis débitos, 150.000. Perfecto, 150.000. Ese es mi asiento. ¿Está bien? Lo único que hice fue restarle este IHD. Para el vendedor, para el comprador. ¿A cuánto compramos? Y nos vendieron a 146.000. A eso, solamente el 70% tiene validez para el crédito fiscal. A ese 70%, el 13%. Entonces, 13.000, crédito fiscal. Todo 146. Y el resto, almacenes, inventarios, ¿sí? Compra de combustibles. ¿Está bien? ¿Han entendido? Ya. Hasta aquí quedaremos. ¿Cuál es su tarea para mañana? Las teorías. Y mañana comparamos. No se distraigan pensando en ejercicios muy rebuscados, complicados, porque no hay eso para el final. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. ¿Mañana a qué hora? ¿Vamos a empezar más temprano? A las 8 entonces. 8 nos vemos. Mañana a las 8 nos vemos. 8 en punto estamos quedando. Recording stopped.